ustedes sobre un tema que es muy importante para la República Argentina, como son las Malvinas, de lo que vivimos nosotros. Mi nombre es Héctor Bollo, soy veterano de guerra, fui presidente del Centro Veterano de Guerra de aquí, también pertenezco como socio honorario de la Unión de Suboficiales Veteranos de Guerra, soy miembro de la Comisión Nacional de Familiares Caídos en Malvinas, así que bueno, tengo mucha actividad y algunos conocimientos de estos 42 años de las cosas que fueron pasando. En 1982, un 28 de marzo, yo me encontraba a bordo del portaaviones 25 de mayo, hacía un año que estaba en ese destino y nos informaron que teníamos que salir a navegar. En el puerto de Puerto Belgrano había mucho movimiento. Nosotros, como éramos muy jóvenes, 20 años, 19 años en hilo, no sabíamos muy bien lo que estaba pasando. Pero sí veíamos lo que venía pasando en el mes de marzo, que había mucha inestabilidad en lo social, en lo político, en lo económico. Hacia los primeros días de marzo había muchos despidos en la Ford, ustedes deben saber de todo ese tema. Y bueno, y en ese ambiente estábamos nosotros, muy jóvenes, por ahí no teníamos mucho conocimiento de lo que estaba pasando. Bueno, salimos a navegar y a las poquitas horas de salir a navegar nos comunica por altoparlante que íbamos a recuperar Malvinas. Nosotros, como jóvenes que éramos y poca saber algo de lo que podía llegar a pasar, nos sentimos muy contentos y orgullosos. Nosotros estábamos en un dormitorio con todos los soldados conscriptos, empezamos a avivar, se cantó el himno nacional, íbamos a recuperar Malvinas, algo que hacía casi 149 años, o más de 149 años, que había sido usurpado por los ingleses. El conocimiento que nosotros teníamos sobre Malvinas es mucho menor de lo que tienen hoy los chicos en la escuela primaria o secundaria. Se hablaba así que era nuestra, pero no tanto, pero sabíamos que era nuestra. Y bueno, había que recuperarla. El día 1 de abril se planea el desembarco, no se puede hacer porque había mal clima, se pasa para el 2 de abril. El 2 de abril empiezan a desembarcar los cursos tácticos, los comandos de los barcos que se encontraban ahí. Y bueno, y al mediodía nos informan que se había recuperado Malvinas. Se cantó el himno nacional de vuelta, fue un viva la patria muy grande dentro del barco. Ese barco medía 220 metros, había 1.500 personas a bordo, donde estaban los aviones, los helicópteros, todo lo que es el armamento aeronaval. Se despliega un avión, después de que se recupera Malvinas, que aterriza en Puerto Argentino, y ese momento creo que fue el quiebre para que nosotros estábamos seguros que habíamos recuperado Malvinas. Nosotros, mucha información no había en ese momento, pero sí nos enteramos enseguida, yo estaba en la radio, que teníamos un caído. El capitán Giaquino había muerto y había un cabo principal enfermero herido y otro oficial más herido cuando quisieron entrar en la casa del gobernador. Isla en el portaaviones nos posicionamos frente a Puerto Argentino y esperábamos qué pasaba al otro día en Isla Georgia. Nosotros reclamamos Malvinas, es un arco muy grande. Yo por acá trajimos un mapa. Malvinas, Georgia y San Luis del Sur. Es un mapa muy grande en lo que estamos reclamando. Y bueno, en ese reclamo esperábamos que los buques que habían ido hacia Georgia nos informen que se recuperaban. Bueno, el 3 de abril nos informa, lo recibo yo, esa comunicación, de que se había recuperado Georgia. Fue también mucha alegría, pero el conocimiento de Georgia era muy escaso, más de verla en el mapa, porque solamente se llega a través de barco ahí. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, una vez que se recuperó Georgia, nos enteramos también de que había algunos muertos argentinos. Un cabo y 2 soldados conscriptos que iban en un helicóptero. El cabo estaba a bordo de la corbeta Guerrico y los 2 soldados estaban a bordo de un helicóptero que intentaba hacer el desembarco para poder reducir a los ingleses que allí se encontraban. Una vez que se toma posesión de Georgia, nos hacen volver hacia el continente. Llego el 7 de abril y en un colectivo verde
nos envían a tener unos días de licencia, un día de licencia y volver otra vez para salir a navegar. Cuando llego a Bahía Blanca, yo soy de Villamitre, llego a la calle Necochea y Sócrates, frente al hospital italiano, me bajo, encuentro todo lleno de banderitas, la gente me felicitaba, yo no los conocía. Entonces yo tenía que caminar 6 cuadras para llegar a mi casa por Sócrates, y paró un auto y me dice: ¿usted viene de Malvinas? Sí, venga que lo llevo. Uy, qué contento. Bueno, nunca había pasado eso. Y bueno, y nos sentíamos muy importantes. Llego a mi casa y me encuentro con mi familia. Entonces les cuento lo que estaba pasando. Mi hermano se encontraba en casa también. Le cuento a mi hermano era cabo segundo del crucero Belgrano. Le cuento lo que estaba pasando, lo que habíamos visto. Entonces la tranquilidad era que no iba a pasar nada, que eso iba a quedar ahí, que los ingleses no iban a venir. Al otro día, cuando me reincorporo otra vez, nos informan que los ingleses habían salido del norte de Inglaterra y venían navegando una flota de más de 130 barcos. Era una flota monumental. Pero decíamos: ¿dónde van a parar? ¿Dónde pararán esto? Porque venirse directo de allá hasta acá son 12.000 kilómetros, era mucho. Y bueno, y ellos pararon en una base norteamericana que queda en la isla Ascensión, en el medio del Atlántico. Acá es una isla inglesa con una base norteamericana. Acá se reaprovisionan y siguen navegando hasta llegar a Georgia, pero tardan 3 semanas. Nosotros de acá estamos a 1.487 kilómetros de Malvinas. Es ir y vuelta a Buenos Aires. O sea, no estamos tan lejos, pero ellos están a 12.000 kilómetros de acá, de Malvinas. Entonces, cuando reclaman Malvinas, uno dice: ¿pero de dónde están? Para reclamar, para decir que son de ellos. Son nuestras. Nosotros estamos de la costa 500 kilómetros, nada más. Bueno,